Buenas noches a todos. Les habla Miguel Felipe Velandia Abril, estudiante de primer semestre de especialización en Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre la legislación de la pensión de bebés de alto riesgo en Colombia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre la legislación de la pensión de bebés de alto riesgo en Colombia es el monto de cotización y la cobertura específica que tiene dicha situación. Tenemos que hablar sobre el monto de cotización. En Colombia se permite que se haga un monto de cotización desde un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos máximo. No puede ser inferior a un salario mínimo ni puede ser superior a 25 salarios mínimos. En materia pensional se aporta el 16% de ingreso base de cotización. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un ingreso de 10 millones de pesos, pues sus aportes en materia pensional deben ser 1.600 millones durante toda su vida pensional. Eso daría el 16% si se da una expectativa de vida. Pero esto es si tengo un contrato de trabajo o una vinculación formal o que es declarado realidad como lo establece el artículo 53 de la Constitución Política, tenemos que mirar que el empleador debe pagar el 6% del ingreso y el trabajador el 4% del ingreso para completar un 10%. El 12% es subsidiado por parte de Colpensiones. Pero si soy contratista independiente y yo mismo hago mis cotizaciones, el 16% será aportado por yo mismo con mis ingresos. Sin embargo, en materia pensional especial para adquirir la pensión de vejez por alto riesgo, la ley regula que se debe hacer un aporte adicional. Ese aporte adicional está tipificado en 10%. Es decir, una persona que quiera pensionarse por la pensión de vejez especial de alto riesgo debe cotizar, aparte del 16% de su ingreso, el 10% adicional para un total de 26%. Eso es lo que ha determinado la legislación colombiana. El decreto 2090 de 2003 es el decreto que especifica las situaciones de alto riesgo. En su artículo segundo nos habla que la primera situación de alto riesgo es el trabajo minero. El trabajo minero es una situación de alto riesgo teniendo en cuenta que se expone a unas situaciones de enfermedad pulmonar por ingerir a través de su respiración polvo de minería. Por esto es que a través del decreto 2090-2003 se habla de dicha situación. Otro trabajo que está estipulado dentro de ese articulado es el trabajo de alta temperatura. El trabajo de alta temperatura es riesgoso por la manipulación de materia prima que podría ser afectado. El otro trabajo es el trabajo por radiaciones ionizantes o rayos X que perpetúan la piel y pueden producir situaciones en las cuales haya deterioro temprano de enfermedades y por la edad. El otro trabajo es la exposición de sustancias comprobantes o cancerígenas. Una persona que trabaja en un ambiente donde puede estar supeditado a situaciones riesgosas del ambiente por enfermedades, pues tendrá derecho a la pensión. Ahora vamos a pasar al otro tipo de trabajo que es riesgoso y que está estipulado en ese artículo segundo del decreto 2090 del 2003 y es la aeronáutica civil. La aeronáutica civil es una situación de alto riesgo por las situaciones psicológicas que debe vivir el piloto al momento de realizar manobras para llegar a su destino de manera efectiva al alto siniestralidad que presentan las circunstancias psicosociales que vive un piloto por esas situaciones. Los bomberos también se consideran como un trabajo de alto riesgo al estar expuestos a una situación que es el fuego. Por esta razón, ellos también adquieren pensión de vejez por alto riesgo. Vamos a hacer una comparativa de la nueva legislación con la antigua legislación que teníamos. En la antigüedad se hablaba del decreto 2090-2003. Hoy en día está la resolución 6072 de 2024 y un proyecto de ley que está en estudio del Congreso actualmente, que es el proyecto de ley 186 de 2025. Sobre esta situación tenemos que mirar que la resolución 6072 del 26 de diciembre de 2024 en pensión especial de vejez por alto riesgo
Su primer tema y importante es la continuidad del servicio de alto riesgo, porque con el anterior decreto, en su artículo octavo, inicialmente se hablaba hasta el 31 de diciembre de 2014. Y por medio del decreto 2655-2014, la pensión especial de vejez por alto riesgo se amplió hasta el 31 de diciembre de 2024. Pero a través de la resolución 6072 del 26 de diciembre de 2024, amplió esa continuidad de la pensión especial de alto riesgo y la dejó para otro periodo más hasta el 2036. Entonces es evidente que las personas afiliadas a la entrada en vigencia de la resolución y que han hecho pagos por alto riesgo, pues continuarán con el beneficio de la pensión especial de alto riesgo, aunque estén consagradas con el decreto 2090-2003 por principio de favorabilidad que está en el artículo 53 de la Constitución Política. Además de estas situaciones, la resolución 6072 de 2024 abre la oportunidad no solo a los trabajadores con vinculación laboral determinada, sino que también abre la posibilidad a los trabajadores independientes que ejerzan una actividad de alto riesgo para que estén cobijados por estos aportes de seguridad social adicional y puedan acceder a una pensión de alto riesgo. Esa es una novedad que nos trae con la resolución 6072 de 2024. ¿Qué otras situaciones que se mantienen con esta regulación? De las 1.300 semanas que debe cotizar una persona para acceder a la pensión, 700 de esas semanas deben ser cotizadas adicionalmente, como hablamos con anterioridad, de un 10% adicional. Si no cumplen con ese requisito, pues no podrían acceder a la pensión de alto riesgo. Esa situación se mantiene con la resolución 6072 de 2024. Otro requisito que se establece en materia pensional, aparte de las semanas de cotización, son la edad. Para estos casos hablamos de 55 años de edad como de edad para acceder tanto para mujeres como hombres dentro de la especificación de pensión de alto riesgo. Pero se habla de bajar ese reporte especial porque por cada semanas adicionales se debería descontar alguna situación para poder estar en la pensión de alto riesgo. Ahora tenemos que enfrentar dos normas que debemos ver, como lo es la Ley 2381-2024. La Ley 2381-2024 fue la reforma pensional. Tenemos que tener en cuenta que esta reforma entra en vigencia el 1 de julio de este año. Entonces, yo soy beneficiario de pensión especial de vejez por alto riesgo, un ejemplo. Si al 1 de julio de 2025 soy un hombre y tengo 900 semanas de cotización y soy mujer y tengo 750 semanas de cotización, soy beneficiario de la pensión por alto riesgo. Como va a continuar vigente con la resolución 6072 de 2024, pues si yo tengo transición pensional, pues el monto de mi pensión especial de vejez de alto riesgo será la que se acuerda de acuerdo a las reglas de la Ley 100 de 1993. Por el contrario, si soy beneficiario de la pensión por alto riesgo, continuará vigente la resolución 6072 del 2024, pero no tengo las 900 semanas siendo hombre y 750 semanas siendo mujer al 1 de julio de 2025, pues la forma de liquidar mi pensión no va a ser bajo las reglas de la ley 100, sino bajo las reglas de la ley 2381 de 2024. Entonces, para hacer más o menos fácil y entendible esta situación, si yo soy beneficiario de la pensión de vejez por alto riesgo, el monto de mi pensión se va a calcular por la transición de acuerdo a la ley 100, que es más beneficioso que la nueva ley. Es decir, se toma el promedio de los últimos 10 años, decía la ley 100 del 93. Eso se da en el ingreso base de liquidación y se toma toda la vida laboral. Dependiendo de cuál sea mayor, se le impone el ingreso base de liquidación que más le convenga, si son los 10 años o toda la vida laboral. Y mi pensión puede ser entre el 65% y puede incrementar hasta el 80% por las semanas adicionales que yo tengo, las 1.300. En cambio, con la nueva ley no estamos dentro de esa posibilidad, sino que mi ingreso va a ser del 2.3 salarios mínimos, los cuales se calcularán con las reglas propias del régimen del pilar contributivo. Ya no hablamos de régimen de prima media o de ahorro individual, sino de pilares contributivos. Y se le liquidará conforme a esas circunstancias. Teniendo en cuenta esta situación, es importante hacer esta exposición para poderles demostrar cómo es que hubo un régimen de transición que viene a ser beneficioso al mantener la pensión de alto riesgo gracias a la resolución 6072 de 2024.
Con el proyecto de ley 186 de 2025, lo que se pretende es que se mantenga esta pensión de alto riesgo de manera vitalicia para las personas que están utilizando estos periodos para que no tengan que estar dentro de una temporalidad como lo habían dejado el otro decreto, el 2090-2003 y la resolución 6072-2024, sino que sea un proyecto de ley donde ellos ya puedan disfrutar de estas circunstancias. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral es importante traer la colación en estos sentidos. ¿Por qué? El artículo 9 de la Ley 797-2003 indicó también que la edad para reconocimiento de esta prestación económica disminuiría un año por cada 60 semanas de cotización especial adicionales a las mínimas requeridas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años. Nos pone un límite. Adicionalmente, el artículo sexto del decreto 2090-2003 se estableció un régimen de transición en los siguientes términos. Quien a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubiera cotizado por lo menos 500 semanas de cotización especial tendrán derecho que una vez cumplido el número mínimo de semanas exigidos en la Ley 797-2003 para acceder a la pensión, estas se les deberá reconocida en las mismas condiciones de las normas anteriores que regulan las actividades de alto riesgo. De otra parte, para que nazca el derecho de la citada pensión conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, no se requiere que el empleador haya realizado la cotización especial, sino que simplemente el trabajador haya estado expuesto al riesgo, pues esa era una obligación de fondo de pensiones. Y cobrar las cotizaciones de alto riesgo no se le puede dar al trabajador, sino al empleador. Tampoco se debe mirar el nivel de riesgo, sino la actividad que tácitamente desarrolló. Si se logra probar que la actividad está encuadrada en un riesgo que pone en peligro su vida de acuerdo a la calificación de los riesgos, pues se tiene derecho a la pensión alta de vejez. Como ya lo pudimos ver, ya vimos los conceptos y las reformas que se dan sobre este aspecto. Muchas gracias por la atención y quedo presto a cualquier comentario o circunstancia que quieran hacer.